Comenzaron a llegar a Lima los presidentes que a partir de mañana participarán en la 8ª Cumbre de las Américas. En las últimas horas se desarrollaron varios eventos paralelos al encuentro principal, entre otros la Cumbre Empresarial. Ahí estuvo el subdirector del programa A la Noche y enviado especial de NTN 24 a Perú, Jefferson Beltrán. Jefferson, una muy buena tarde. Muy buenas tardes para todos los televidentes de NTN 24 en todo el continente americano. Estamos aquí en Lima, Perú, en el Westin Hotel, el escenario de lo que ha sido esta cumbre empresarial, uno de los eventos más importantes de esa cumbre de las Américas, porque es el momento en el que el sector privado, los empresarios del continente, se reúnen también con los líderes regionales y con los mandatarios que asisten a esta cumbre de las Américas para evaluar estrategias de crecimiento y desarrollo de manera mancomunada. En este momento está conmigo el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del primer gobierno de Barack Obama, Arturo Valenzuela. Bienvenido a NTN 24. Un placer estar con ustedes. El gusto siempre es nuestro. Para usted, ¿en qué marca la diferencia esta cumbre de las Américas con respecto a las anteriores? Bueno, la historia de las cumbres es una historia compleja. Empezó en el año 94 con el presidente Clinton, después de que el presidente Clinton logró firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea que empieza en realidad con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con México y Canadá. Y él propone entonces que se haga una cumbre de todos los países de las Américas para ver si se podría establecer un ALCA, una alianza comercial en toda América Latina. Y eso se hizo en el año 94. Ahora, hoy en día todavía no tenemos el ALCA, todavía no tenemos una alianza comercial de América Latina. Y lo curioso de esta cumbre es que es Estados Unidos ahora el que está cuestionando si debiera haberse hecho una cumbre, un tratado de libre comercio de América del Norte y también acaso uno debiera tener alianzas comerciales. Entonces, el sector privado que está en esta reunión obviamente quiere eso, quiere que haya mayor integración económica, están pidiendo eso, mientras que Estados Unidos, con un presidente ausente de esta cumbre, está ahora en contra, digamos, de tratados de libre comercio. Llama la atención ese punto, señor Valenzuela, cómo los empresarios han percibido el papel o por lo menos la posición que ha tenido Estados Unidos frente a esa integración. Vemos que por un lado América Latina quiere integrarse económicamente, pero el gigante del norte, en este caso los Estados Unidos, la gran potencia, está ausente de esta cita. Sí, ahora aclaremos una cosa, es el presidente de los Estados Unidos y su entorno el que no quiere esto. Esa no es necesariamente la posición probablemente de la mayoría del Partido Republicano y de buena parte del Partido Demócrata. Así que es un problema interno también en Estados Unidos de un presidente que tiene muy bajos niveles de apoyo. Yo acompañé al presidente Clinton en el Departamento de Estado en su primer gobierno y justamente me tocó a mí implementar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hicimos una cantidad de acuerdos con los republicanos, demócratas y republicanos para solucionar problemas. La grave crisis, digamos, del comercio internacional ha sido la desigualdad que se ha ido multiplicando en muchas partes. Entonces hay que tener elementos para poder paliar los efectos de la globalización. Y eso se puede lograr, pero no salirse, digamos, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que esa es la gran paradoja de esta cumbre. Sigue siendo una preocupación la situación de Venezuela, pero al mismo tiempo los mandatarios de la región, pese a la posición férrea que han tomado ante los atropellos contra la democracia en Venezuela, Nicolás Maduro sigue en el poder y es otro de los grandes ausentes de esta cita. ¿Para usted qué representa eso? Bueno, yo creo que el hecho de que no esté Maduro tiene que ver también, o por lo menos se dice que no va a venir, ¿no es cierto? Pero yo dudo mucho que venga. Ha sido cuestionado y de hecho el presidente anterior aquí en el Perú, que es el anfitrión de la Cumbre de las Américas, dijo que no lo iba a invitar y el presidente que acaba de asumir también ha repetido lo mismo. Así que obviamente que Venezuela es un país que está marginado de los países más importantes ahora de la región por la catástrofe interna en Venezuela en este momento. Yo no sé si va a haber un comunicado sobre el tema, sí, porque todavía se está discutiendo y la verdad es que hay
hay una falta de claridad de si va a salir un comunicado muy claro sobre eso. Doctor Valenzuela, por último, esa catástrofe de la que usted nos habla queda reflejada en esos migrantes que están en todos los países del continente americano. Una catástrofe humanitaria en la que muchos venezolanos han tenido que salir de su país y se encuentran en cada uno de los países de América Latina, pero en esos países también han generado unos problemas humanitarios, teniendo en cuenta la atención que requieren ellos. ¿Usted cree posible que esa cumbre se pronuncie también frente a ese caso? Bueno, yo creo que van a haber muchos pronunciamientos sobre ese tema. Obviamente que es el país que más preocupa a la mayoría de los países de la región. El Perú ha llevado una dirección importante en ese tema. Pero hay que ver, la crisis sigue, es muy profunda, es una crisis económica, es una crisis humanitaria y también es una crisis política de primer orden. No se ha visto algo parecido en mucho tiempo en América Latina. Son los personajes que están en esta cumbre empresarial, uno de los eventos más importantes de la Cumbre de las Américas, porque es aquí donde se reúnen los empresarios con los mandatarios del sector privado, con el sector político. Vamos a volver a los estudios de NTN 24 y continuaremos durante todo el día en cada uno de nuestros espacios periodísticos haciendo una cobertura total de lo que es esta octava Cumbre de las Américas aquí en la ciudad de Lima, en Perú.